años le pregunté por qué a ella sí y a mí no, por ejemplo. Y me lo sigo preguntándolo. No, al contrario. Si era Montoneros mejor, porque se necesitaba mucha gente. No sé quién Yo no más, sé pero cómo yo no me hablo del metí, grupo no me nuestro. metí de casualidad. Marta y yo habíamos sido seleccionados para ser muertos. Yo todavía al día de hoy me pregunto quién carajo pagó para matar a una compañera inocente como ella. Estaba Y un muy boludo como él. entusiasmada, muy fichada al Realmente alguien final por pagó, ese esto no entusiasmo, fue gratis. que no tuvo ningún cuidado, porque eso es lo que yo pienso, no eso es lo que yo creo. Mi modelo es ese, yo me la armé así. Espera. ¿Hola? Espera un poquito, ¿Nicolás? Sí. Bueno, espera. Es Nicolás, el hijo de Marta Sierra. Es el hermano mayor de Guido, que es el bebé que se estaba amamantando cuando la secuestraron. ¿Viste el retorno? Torreguieta era dirigente de la Sociedad Rural Argentina y, como decíamos, bueno, Videla lo nombró como secretario de Agricultura y Ganadería de dependencia de la cual dependía el INTA. Y justamente allí se radica la denuncia por la desaparición de la bióloga Marta Sierra, que al momento del secuestro tenía 36 años. Y además de Torreguieta, se ha involucrado en esta causa a quienes fueron sus sucesores en la Secretaría de Agricultura durante la dictadura. Ahora, Nicolás, ¿por qué no nos contás en qué circunstancias fue detenida tu madre? Sí. Porque fue, me parece, muy pocos días después del golpe, ¿no? Exactamente, sí, el golpe fue un miércoles, esto fue el lunes siguiente a la madrugada, en realidad un martes a la madrugada. Ese mismo día hubo un operativo en el INTA, por lo que me han contado, en el que detuvieron a un montón de personas y la llevaron a distintos lugares. Mi madre no estaba en su trabajo porque estaba con licencia por maternidad, ¿no? Mi hermano había nacido hace 2 meses, así que estaba en su casa. Y la secuestraron en mi casa a la 1:30 de la mañana, ¿no? Y ahora, bueno, claro, lo que ustedes quieren saber qué pasó con su mamá. Por supuesto, básicamente es un hecho casi de derecho a la información, derecho a la verdad. Por supuesto. Y nunca más hubo ningún dato, nada. No, pues no hay datos de que haya sido vista en ningún centro de detención. Hasta ahora no tenemos ningún otro dato. Claro. Sí, No. por supuesto, es el clamor de tantas familias saber por lo menos dónde está enterrado. Por supuesto, y que lamentablemente hay que activarlo a nivel personal, ¿no? Digamos, cada uno pareciera que tiene que ir con su caso en particular cuando la represión fue generalizada, fue sobre el cuerpo social. Pero bueno, lo que nos queda es cada uno desde su lugar intentar saber algo más. Esto debe ser el 75, 76 ya. Esto debe ser el INTA. Este soy yo. ¿Qué hay en el parque? ¿Y estos dos? No, gente, Compañeros chicos de la guardería, de la seguramente, guardería. pero sí. ¿Cómo influye la desaparición de su mamá tantos años después? ¿Y cuál es el impacto en su vida diaria en ese momento? ¿Cómo influye esto después de tantos años en su vida? Es bastante complicada la pregunta. Digamos, No es tan complicada. Sí, pero la pregunta para él. Sí, bueno. decía, bueno, yo crecí directamente prácticamente sin mi madre porque tenía 2 meses, él tenía 6 años. Y nosotros crecimos en medio de esa incertidumbre también. Digo, por más que a lo mejor por ser chicos no lo podíamos poner en palabras, como lo estoy poniendo ahora. Es muy difícil saber cómo hubiese sido, cómo seríamos nosotros, cómo hubiese sido la vida si eso no hubiese ocurrido. Era otra vida posible, como la fue también otro país posible en realidad. Esto es lo que me parece más importante también. Nosotros tal vez somos más conscientes porque nos ha tocado de un modo personal,
pero hay toda una generación desaparecida. Y seguramente eso ha cambiado la fisonomía de la Argentina. Eso hace que este sea otro país. Y en tanto y en cuanto no sepamos qué pasó con todos y cada uno y quiénes son los responsables en cada caso de su desaparición, va a ser muy difícil que podamos decir que vivimos en una democracia real y en una república verdadera, ¿no? ¿Estás enojado? Por supuesto estoy enojado. Sí, y creo, y no solo estoy enojado, digo, creo que todos deberíamos estar enojados. Esta es la cuestión. No es un enojo personal por algo que me hicieron. Yo soy hijo de una desaparecida de Ate, quería ver la placa que hay acá en el jardín. Sí. Se rompió. ¿Se rompió? Y una tormenta de estas que vino tan grande, ¿usted vio? Este es el monumento. Sí. ¿Y la van a reponer? Y seguro, claro. Sí, está todo el proyecto. ¿Me permite que me llame al teléfono? Esa obra fue modificada. ¿Cómo es? En el medio, uno de los palitos, algunos dicen el monumento a los palitos chinos. En el medio había un palo que estaba suelto. Entonces, con el viento, te armaba el ruido del cencerro. El tema está que los días de mucho viento era un ruido que no era una cosa que te convocaba, sino que ya terminabas mirándolo con mala cara. Ajá. Entonces, lo fijaron. Hubo que fijarlo. Igual los días de viento hay como una cosita de... ¿Y la placa cuándo fue que se...? Era 1 año y medio. ¿Cómo hicieron esa lista de los nombres? La lista costó cerca de 10 años armarla, porque de hecho hay muchos compañeros que no entregaban. ¿Cuándo apareció ¿No la entregaban? No entregaban los nombres. Fue toda una búsqueda, porque hay compañeros que no asumieron. Hay familias en el interior, por ejemplo, que no asumen que su familiar haya sido un detenido o un desaparecido. ¿Y cómo es tu nombre o cómo es el nombre de tu mamá? ¿Tenés el nombre? Sí. No, una virome, eso quise decir. Marta Sierra. Con ese. Con ese, sí. Trabajaba en INTA Castelar. El tema es que la información está como muy dispersa. Sí. Todos los organismos tienen alguna y es difícil a veces tener como un cuadro completo. Nosotros en realidad información concreta sobre cada uno no la tenemos. Esto no es un banco de datos. No hablo sobre los casos en particular, sino sobre los centros de detención. Por ejemplo, de la zona oeste. ¿Y de cada uno de estos lugares tienen información? Digo, ¿hay información en biblioteca? No sé si de todos, no sé si de todos.
toda la información que tienen está aquí. Todo está. Cada carpeta tiene un tema, o hay un tema varias específico. carpetas por tema. Por ahí, algunos sí, otros está ese solo. También son notas sobre Sí. represores de esta zona o en general. No, en general. Ajá. Memoria. Es sobre memoria. Memoria. Este es el trabajo que hace la asociación. Nicolás Prividera. Prividera. No, era mi vieja se llama Marta Sierra. Pero, bueno. Pero, ¿y tenés conocimiento dónde estuvo ella? No, no tenemos información por eso, pero sé porque la represión venía por este lado, digamos que tuvo que haber estado acá en la zona oeste. Cuando se puso la placa en Morón, por todos los desaparecidos de la zona oeste, tampoco no figura su nombre. ¿Qué placa? En la plaza de Morón hay una placa de... ¿Hace cuánto la pusieron? Y hará... Mira, como 10 años, creo. ¿Así? Sí. En la plaza de Morón. En la plaza de Morón. Porque a nosotros nos ha pasado con gente que ha pasado por algún centro de detención y que no es el momento que tienen para contarte todo lo que tienen que contar y no es la manera siempre le buscas una vuelta para que igual quede no un registro, pero... Hay mucha gente que tiene información y no necesariamente pasó por el centro de detención, que no es una experiencia tan traumática, digo. Lo mismo en la CONADEF, está llegando día a día. Sí, pero viste, día a día les está llegando denuncias que hay gente que hoy se está acercando. Pero todavía es difícil, digo, cruzar datos, porque por ejemplo, en el caso particular mío, ¿qué puedo hacer? Ver qué centros funcionaban, dónde pudo haber estado y ver quién estuvo detenido en esa misma época que la pueda haber visto en algún centro. Ahora, ese trabajo que en realidad no es tan complicado en un punto, si el cruce no está, es imposible, pero yo no sé quién estuvo detenido en esos campos en esa época, quién testimonió, quién no. Eso supongo que está en la Secretaría de Derechos Humanos, pero no sé si está todo planillado, todo cruzado del modo en que yo preguntando esto lo puedo llegar a encontrar. Hola, ¿qué tal? Vengo a CONADEF. ¿En qué piso es? Un suelo. ¿Por el ascensor? Gracias. Hola, ¿qué tal? CONADEF es acá, ¿no? Roxana, María Cristina. Esperá un minuto ahí. Esperá un minuto acá. Toma asiento, por favor. Sierra, ¿de Prividera Marta? Sí. ¿Nunca lo habían visto? No, supongo que están La denuncias denuncia la que hicimos hizo la nosotros. mamá, ¿puede ser tu abuela? Sí, sí. Pero digamos que es como un archivo en términos de que aquí está todo ese material, casi un archivo histórico, digamos, pero hay un trabajo sobre los legajos en cuanto a cruce de datos, digo. Si alguien quisiera investigar, por ejemplo, ¿qué pasó en INTA? Castelar, ¿no? Si alguien te me traes un listado de los desaparecidos, yo te corroboro otra vez de... Lo que pasa es que no hay un listado en INTA de los desaparecidos. No, ya lo entiendo. Alguien que sea un compañero y sepa, algún sobreviviente. Lo que pasa es que, bueno, es decir, acá todos traen o traían en su momento y siguen trayendo una piecita de un rompecabezas que en realidad, digamos, lo tienen que armar ustedes, porque por ahí uno tiene una pieza y no sabe, digamos, de que se supone que por lo menos sería el doble de los casos que están. Siempre está en discusión eso, el número. ¿Me das un segundito? Sí.
Ella es Estela, de la investigación. ¿Qué tal? Estamos hablando del tema que nos preguntabas. Me Sí. preguntabas la cantidad de denuncias. Sí, porque lo que yo le contaba, lo que comentaba es que uno siempre está con el nunca más, que lo editan igual hace 20 años. Pero porque no nos preguntan. No. Lo edita Eudeva y no pregunta. Sí. Entonces, de algún modo uno sabe que esos datos no están actualizados y es como... Mira, nosotros no damos números cerrados. ¿Y sabés si fue vista en algún centro? No, pero lo sé porque es lo que dice en los sitios de internet donde aparece el tema de CONADEP. Dice, no fue vista en ningún centro en base a los legajos que hay aquí, no en base a otra cosa. Por eso digo. Que ese es también un tema cuando vos vas a algo que figura como no fue vista. Bueno, Sí, igual no lo que fue pasa es que vista los sitios de porque- internet no son sitios nuestros. No, ya sé. Nosotros no podemos publicar, Pero han sido publicados en... pero digamos, no por nosotros. No, los datos de Eudeva, sí, Claro, obviamente. lo que está en el anexo, nombre, Claro. fechas y Sí, eso. sí. No, nada más. ¿Dónde ¿Dónde trabajaban? No, obviamente. Nosotros trabajamos sobre los vistos de los liberados. Digamos, los años le van dando vuelta también al recuerdo y te dicen una cosa y después vienen y te dicen, no, pero yo te dije eso, como que, bueno. Lo de la justicia como que va por su lado es un tema, pero bueno, yo estoy tratando también de encontrar datos, lo que pueda por mi cuenta. ¿Estuviste Entonces, lo que... Sí, en la mansión Seré? sí, ¿Y? estuve. No había mucho. Nada. No había mucho. Poco, Lo que yo estaba buscando es datos actualizados sobre centros de detención que puedan tener. ¿Fuiste Sobre a la centros subsecretaría? de derechos humanos. Sí, acabo de estar. ¿Y? No, pero ahí tienen, lo que me mostraron es los legajos mi legajo de CONADEP y eso, Sí. no otro dato. ¿Fuiste a la Cámara Federal de La Plata? ¿La Cámara Federal? De La Plata. ¿Por qué la Cámara Federal? Porque están haciendo ¿El un juicio por la juicio verdad? por la verdad desde hace mucho tiempo Sí, pero no estaría... y acumulan mucha información. Pero en la Cámara Federal es un organismo judicial. Sí, no sé si sí. me van a dar información a mí, digamos. Bueno, la buscamos, no te preocupes. ¿Tu mamá se llama? Marta Sierra. ¿Y el apellido de casada? Prividera. Ah, claro, Prividera. Hay que chequearlo con mayor detenimiento, sí. Lo que pasa es que, bueno, no hay como por decirlo así, en internet hay muchas páginas, hay muchos archivos, no hay uno como oficial o más completo, global. Digo, para tener un plano completo de cómo funcionó la represión en determinada zona. Esto es lo que a veces es difícil de encontrar, ¿no? Está todo muy parcializado, muy Lo sectorizado. tenemos, digamos, lo tenemos viejo, pero real. Pero nadie investigó la relación entre, digamos, los responsables civiles y militares en cada área. Y no quedaron papeles. Nada. Seguramente están, el problema es dónde, mientras los militares no abran, viste, los archivos, no pasa nada. ¿Ellos tienen que abrir los archivos? El Estado hasta ahora ha hecho lo que ha podido hasta acá. Pero los archivos no son de ellos, digo, son del Estado. Sí. El Estado tiene Sí. 3 poderes, un presidente que además Sí. es jefe de las De Fuerzas las Fuerzas Armadas. Armadas, sí. Veremos. A ver si lo lográs. ¿Yo? Porque nosotros no hemos podido. Digamos, tendríamos que volver a intentarlo. Pero que es difícil, es muy difícil. Es muy difícil.
Bueno, que por eso es digo, mi los agresor. jueces citan a quien quieren o hacen lo que quieran. Siempre son un poco reticentes. Esta cuestión de... Y después de tantos años, ¿viste? Preguntan tibiamente, digamos. Si el otro no se acuerda, bueno, vaya a su casa. Más o menos. Pero los responsables civiles nunca fueron juzgados. No, recién ahora con Sorreguieta a la cabeza empezaron a aparecer. Sentamos precedentes. Yo creo que sí. Yo te agradezco muchísimo. Bueno. No, te agradezco a vos. Bueno, después te paso, como te dije. Y sí, pásame. Un abrazo. Suerte. Esta pobre señora, que lamentablemente desapareció el 30 de marzo, no tiene nada que ver conmigo. Es decir, yo fui designado como subsecretario de Agricultura el día 9 de abril, por decreto 66 del año 9 de abril de 1900. Era una gran gama burocrática en la que el brazo ejecutor eran las Fuerzas Armadas, pero que había un gran sector de la sociedad civil que acompañó, ¿no? Sobre todo aquellos que tenían puestos de responsabilidad, ¿no? Digo, secretarios de Estado, ministros, Sí, aunque fueran dirigentes técnicos, seguramente es que esa idea del dirigente técnico, estamos cerca de... Sí, hay un libro de Hannah Arendt, no sé si lo conocés, sobre Eichmann. Un poco la defensa de Eichmann en Jerusalén se basaba en que él era un técnico, en que él era un especialista. Él hacía que los trenes llegaran de un lugar al otro, pero él nunca mató a nadie en términos personales ni tiene ninguna responsabilidad. Claro. Pero esa idea de separar las responsabilidades, como si uno fuera una cosa totalmente separada... Es un invento de la defensa, sí. Es un intento, pero es también cómo funcionaba la represión. Al ser burocrática, al ser compartimentada y al hacer que todos de algún modo participaran, aunque sea callándose la boca y mirando para otro lado, era un intento de que justamente las culpas se diluyeran y se lavaran entre todos. Lo que dice Hannah Arendt en ese sentido es, hablando del nazismo particularmente, ¿no? Donde siempre se lo ha vinculado o tratado de ver como una especie de monstruosidad, de seres monstruosos, de hombres que eran detestables. No, de pronto eran maravillosos padres de familia que decían, bueno, que ellos hagan el trabajo sucio, nosotros nos dedicamos a labores técnicas y no nos enteramos. Sí. Pero esas labores técnicas sostenían el régimen, ¿no? Eran parte también de las políticas de Estado de ese gobierno. O sea, no estaban separados, era el mismo gobierno. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. No puede filmar acá, Sí, por favor, ¿se puede desplazar el tablito? Usted tiene que estar autorizado por cuestiones de seguridad, no pueden venir.
buenos días. Nicolás Prividera, te está hablando Isabel Gómez, una vieja e íntima amiga de tu mamá. Estoy profundamente emocionada ante la posibilidad de verte. Yo fotos de Marta así puestas no tengo. No tengo porque me duele mucho todavía, no. Ahí yo tengo esta foto. Mira, esta es tu madre. Era discreta, era muy femenina, muy bonita y luchadora en lo que le interesaba, sí. Y era muy madraza, igual que mi vieja, muy madre, así. ¿Vos te acordás de ella? Nada. O sea, cuando estuviste en Bariloche debía ser muy pequeñito, ¿no? No me diga, qué gusto verlo, ¡ay, qué hermoso mío! ¿Qué decís, Nicole? Y Marta me había dicho que hacía como un año que en INTA no les daban pelota y la tenían a ella y a otras compañeras, ella tejía en la guardería de INTA. Y dice, a mí me quieren echar y no me voy a ir. También decía, eso me voy a quedar dijo, sí. tejiendo, pero Sí. no me voy a ir, No le decía daban Marta. pelota. Cuando pasó esto, golpe militar, viene Marta a casa con... Yo le digo, Marta, oíme, no te convierte a la Pampa o a cualquier lado, mira, yo que ingenua. Bueno, pero igual, no te conviene rajarte o qué sé yo. No, si estamos yo tejiendo allí, así que no va a pasar nada, tranquila que no pasa nada. No le dio importancia a ese golpe. ¿Entendés? No se imaginó ella que venía así tan brutal. Era muy, diría yo, hasta inocente. Y se abrió así un camino por el trabajo político que le interesó mucho. Yo lamento mucho, no te puedo decir No, mucho pero más, vos, Isabel. ¿por qué ingenua en qué sentido? A eso voy. ¿Por qué? ¿En qué? Si lo tuvieras que precisar, ¿en qué sentido? Ingenua políticamente, ¿no? Sí, claro. Yo no sé bien cómo explicarme. Por creer que era un camino posible. ¿Pero vos dirías que todos eran ingenuos? No, de toda una generación no, de ningún modo. En esa generación y en el peronismo revolucionario hubo de todo, de todo. Hubo gente que se la jugó creyendo que era lo correcto, lo que estaba haciendo, y hubo muchas traiciones también, ¿no? De lo que yo no participé nada. Esa es la razón por la cual quizá yo me sienta muy culpable, porque yo hubiera hecho lo mismo que Marta, que ni sé qué hizo al final, pero yo me hubiera metido con todo. A mí nunca se me planteó la disyuntiva de tomar las armas o no, pero era la gran discusión, eso sí lo sabía. Y al respecto, sí tengo muy claro, en la cocina estábamos ahí tu madre y yo, hablando del tema, ella me dijo, jamás, Isabel, jamás pondría en riesgo a mi hijo. Y yo me parece muy bien, porque después no sé lo que hizo. Pero dijo jamás. Sí, eso me lo dijo a mí. Pero vos pensás que después pudo haber pasado otra cosa. No. O abriste un poco la duda, digamos. Sí, más sí, allá la de- duda siempre la tendré, no tengo, como decías vos al principio, es la gran pregunta. Ni siquiera para mí es una pregunta, me importa un bledo lo que haya hecho. Lo que hizo, bien hecho está. Pero ustedes, ¿qué suponen? Esos días posteriores, ¿qué es lo que suponían? ¿Por qué la habían secuestrado? Suponíamos que era, que era un golpe donde habían hecho una racia y habían, qué sé yo, querían terminar con la guerrilla, pero no con la guerrilla. Ni nos planteábamos eso. Pero ella, ¿por qué ella? ¿Y por qué ella? Porque sabíamos que militaba.
Sabíamos que estaba metida en política. Sabíamos que estaba militando y que estaba militando en Montoneros, lo sabíamos. ¿Entendés? Y mi hermano ya ahí lo dijo. Ya ahí él ya lo sabía. A pesar de que Marta nunca quería involucrar a nadie, ella no decía a nadie para que no sepas nada y que no joderte a vos. Entonces ella no decía nada. Pero se la bancaba sola. mi viejo lo sabía. Sí, sí, evidentemente sí. O él se lo imaginó. O se lo imaginó, no sé. O se lo imaginó. Porque yo creo que Marta ni a él se lo decía. Nunca supe si tu vieja estaba realmente en una organización, porque el que era montonero te decía, mira, yo soy montonero. Entonces vos te dabas cuenta, por cómo hablaban y por su posición política, por su posición en la vida y por lo que hacían, te dabas cuenta más o menos de lo que sabías que hacían. Pero ¿cuál era la pero vos podías ser, qué sé yo, de la JP y no ser montonero? No. ¿Cómo tenían clara esa diferencia? Y porque los que no lo participaban te lo decían. Decían, mira que yo soy JP, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con nada. ¿Me entendés? Y no era el caso de mi vieja. No. ¿Estás muy segura? Sí. ¿Cómo puedes estar segura? Por ciertas actitudes de ella, de silenciar ciertas cosas. ¿Qué cosas? De cosas que vos le preguntabas lo que pasa es que nadie hacía una pregunta directa. ¿Vos qué sabés? Y yo lo que sé es que una vez habían dicho después del secuestro, por supuesto, de Marta, le habían dicho, no sé quién tampoco, porque era todo así, no sabíamos nunca quién era, que había dicho que era la cabeza de la zona oeste. Marta Sierra. Yo no tengo ningún dato de que Marta haya entrado en la clandestinidad ni nada. No, bueno, estaba acá, digo, en la clandestinidad no estaba en su casa. Por eso, creo que fue, es una palabra que a mí no me gusta, pero creo que fue un perejil más. Creo que fue un perejil más. Ella, cuando ya tenía casi 30 años, y la juventud que se metió a trabajar en política era más joven, en promedio. Ella despertó, digamos, a una visión de necesidad de cambiar cosas. ¿Que no la tenía antes, decís? No la practicaba, por lo menos. No sé si la tenía. Y además no tenía cómo ni dónde. Es como que eso en el 73 cambió. ¿Hubo Claro, un cambio ahí? Sí. Yo creo que sí. ¿Por qué se produjo ese cambio en ella en ese momento? Yo creo que en Castelar se dio por compañeros que tenía también, ¿no? Yo eso no lo conozco muy bien. Ella tenía un compañero que sí estaba muy politizado y se hicieron muy amigos, pero no sé hasta qué medida. ¿Y quién era ese amigo? Chufo. ¿Pero por qué la cercanía? Digo, ¿dónde estaba? ¿En dónde lo notabas, esa cercanía? Porque ella, creo que le tenía mucha admiración a Chufo. Lo sabías por la conducta de su vida y por todo, vos decías, este tipo sí está. No lo decíamos, ni siquiera lo decíamos. Yo ahora te lo estoy diciendo a vos, pero ni siquiera lo decíamos, ni siquiera lo hablábamos entre nosotros. Bueno, en ese momento era por seguridad, pero ahora seguimos sin saber y ahora ya es porque nos olvidamos, ¿no? Digo, y ahora es porque nos olvidamos y porque nos desperdigamos y porque cada uno se metió para adentro. De algún modo se fue apaciguando la búsqueda y todo, se fue diluyendo. No se fue apaciguando. Lo que pasa es que se fue apaciguando en el sentido de que ya no teníamos más datos, no teníamos más qué puertas tocar, no teníamos más que presentar habeas corpus que no respondía a nadie. No había más amigos de Marta, no había más gente conocida de Marta, no había más nadie a quien preguntar. Nunca más nadie volvió a llamar ni nada. No.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buscaba a María Elena González. Sí. Ah. ¿De parte de quién es? No, yo estaba buscando a una María Elena González que trabajó en el INTA de Castelar. No. ¿Hablé? Hola, buscaba a María Elena González. ¿A quién? María Elena González. No, ¿para qué es? No, estoy buscando a una señora con ese nombre que trabajó en el INTA de Castelar. Ah, no. 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 No vive ahí. No. Bueno. No tiene idea usted de esta persona. No. Bueno, le agradezco de todos modos. Y el resto de la gente estaba borrada. Estaba borrada, no estaban. No sabíamos si los habían secuestrado. No sabíamos qué había pasado. A mí me resultó siempre muy curioso, ¿no? Decir, pero la gran puta. Marta no se fue de la casa, se la llevaron como a ella a tantos. ¿Y otros cómo se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se rajaron? ¿Qué sabían antes? No advirtieron a los compañeros de, no sé si eran células, como quiera llamarlo. No sé. Hola. Hola, ¿qué tal? Quería hablar con Marquita. Sí, Marquita está hablando. Ah, ¿qué tal, Marquita? Mira, yo soy Nicolás Prividera, el hijo de Marta. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero bien, ¿y vos cómo andás? Muy bien, muy bien. Primero te voy a aclarar una cosa. Sí. Que yo estoy en tratamiento para el cáncer. Y con la quimioterapia estuve muy mal. Sí. Y con una depresión muy grande. Y estoy en tratamiento psiquiátrico. Ajá. Y el psiquiatra no quiere directamente que yo me involucre en ese tipo de recuerdos y de cosas. Sí. No, yo quería por ahí saber simplemente algunas cosas. Mamá fue una gran amiga para mí, más que nada. Y militamos juntos, hicimos algunas cosas, pero muy pocas cosas juntas. Es decir, no es todo ese mito de la militancia. Sí, son excusas. Es en el desentenderse de un montón. Bueno, de justamente, temas. desentenderse, ¿no? Pero no hay excusa posible, digo. No es una cuestión de no, es mi vida privada o no tengo ganas de hablar. Pero me parece que tampoco te podés convertir... A ver, creo que es bien claro con el caso de los chicos apropiados que no se quieren hacer el análisis de ADN. No, me parece que quienes han sido adultos en esa época, no estamos hablando de un chico apropiado, estamos hablando de adultos que tenían uso de razón entonces y lo tienen mucho más ahora, y que en todo caso tienen que hacerse cargo de su historia, de cuando tenían 20, 30 o 40 años, eran adultos. No pueden simplemente, no, yo ya cerré eso, me olvidé o no me interesa. Pedírselo creo que se lo puedes pedir igual, si es por eso. No, pero no es una cuestión de pedido tampoco. Me parece que debería partir de ellos directamente. Y en cuanto se enteran de que alguien está buscando, alguien está, tendrían que aportarlo pero de entrada, porque si no ya, digo, no le creo demasiado nada a nadie. Muchas veces hemos intentado como saber algo más o aproximarnos un poco más a toda esta historia, pero bueno, siempre yendo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Porque bueno, era difícil encontrar a la gente o nosotros perdimos todo contacto, ¿no? Con la gente del INTA, con todo eso. Claro, Fue como una diáspora y... Claro. ¿Vos tenés contacto con gente de ahí del INTA? Sí. Que estén, nada, gente... Estén trabajando también. Mordiendo el rompecabezas, porque yo a veces no es que me pierda, pero bueno,
De tu mamá, yo, viste, vos sabés que yo la recuerdo, bueno, delgadita, con ojos celestes, viste, me acuerdo, media callada, pero no la tengo muy, porque yo estaba en el jardín y en la escuelita, creo, todo. Pero yo, o sea, yo estaba en la otra punta del INTA, ¿no? Entonces a ella no la recuerdo, sí, por supuesto, ¿no? Te digo, con su andar un poco cansino, en el sentido de que era una mujer tranquila. No la recuerdo mucho de las asambleas, yo no la recuerdo. No porque no participara. ¿Y del INTA a quiénes conocías más personalmente vos? De la época, bueno, yo lo conocía a... de Ojitos Celestes, que se le llamaban... No sé cómo le llamaban, los Ojitos Celestes. No sé quién es. Ah, ¿no? Yo pensé que ya te lo habían comentado. Que fue un compañero que fue también del grupo, no sé si el grupo de tu mamá. ¿De Ojitos Chufo? Chufo, sí. Ah, y él claramente era de la JP. Creo ¿Dónde que lo tenías vos ubicado? JP, no sé si Montonero, sí. Montonero, ¿sabían cómo? Y yo no sé, no te sé decir así, la verdad que no. JP, digamos. ¿Y quién más ahí en ese grupo? Chufo, después estaba Noverazgo, Tino, tu mamá, yo creo que estaba muy ligada a Chufo, creo. Pero los veías juntos, los veías... ¿Por qué lo tenés como un grupo, digamos? Identificado como un grupo. No sé, yo pienso que eran de la misma ideología, entonces por eso los consideraba, digamos, un grupo homogéneo, no sé. Sí. Lo llamativo es que, más allá de que hubo operativos, todas las reparticiones del Estado, ¿no? En el INTA fue como particularmente importante. Y porque fue un centro de operaciones, según tengo entendido, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Y porque ahí se instalaron todos, o sea, los campamentos, se pusieron todas las tanquetas ahí, los campamentos, sí. Los centros de operaciones de la zona, de toda esta zona. Pero si esto fuera el INTA, las 1000 hectáreas, había, sí, suponte que 15 institutos, entonces sí, iban a este instituto, bueno. Y ahí empezaban a llamar a uno por uno de los que tenían el listado. Lo llevaban al comedor a reunirlos a todos juntos. Que fueron creo que 30. Ah, y después se los llevaron ya a la comisaría, sí, que después los soltaron a ellos. Eso fue un milagro de Dios. Al tiempo, cuando fue pasando el tiempo. No estuvieron mucho tiempo presos. Bueno, no me acuerdo bien realmente, pero creo que no fue más de un mes. O sea, no es que sea poco, pero ellos los largaron a todos. Sí. No sé por qué, viste, no sé cuáles eran las órdenes, la cuestión, sí, que ellos los largaron. Después de eso, llaman por teléfono diciendo que fueran a INTA porque había panfletos, que habían tirado panfletos en el predio de INTA y habían asesinado al interventor de INTA. Lo habían matado. ¿Quién llamó? No sabemos. Eran todos llamados anónimos. Y en los panfletos lo que decía era fulano de tal, que era el nombre del interventor de INTA. Esto te lo mandan o esto te lo regalan Marta Sierra y otra chica más que no me acuerdo el nombre. Levantaron los panfletos y decía eso. Entonces habrán ido por la... Que iban a vengar la muerte de Marta Sierra. Porque la habían denunciado. Alguien la denunció. Te vamos a vengar, no, Marta Sierra. No, el texto no es... Es así, chacha, te lo juro que era así. Se me quedó grabado eso. ¿Vos a Costa y a Gembini de dónde los conocías? ¿Los conocías? Del INTA. Del INTA. ¿Y por qué habrán desaparecido ellos en ese momento, justamente? Lo que pasa es que ellos habían hecho un acto de terrorismo, que yo, un atentado contra un ingeniero, ¿no? Eso lo sabés. Un tipo de suelo, sí. ¿Ellos fueron? Ellos fueron. ¿Sí? Sí. ¿Está confirmado? Sí. La idea no era matarlo, según me dijeron, era darle un susto y bueno, se les fue la mano y... Pero eso. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Y porque era un hijo de puta, entonces la metodología... Había muchos. Bueno, pero es un poco con la metodología de error que ellos hicieron, ¿no? Porque ellos trabajaban en suelos y lo tenían más cerca, lo conocían. Sí. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un susto con una bomba. Pero... En realidad, al que mataron fue a un tipo que se llama Echeverre, que era... Ese. Pero no era interventor, era el jefe del departamento de suelos. Y lo mataron en junio del 76. Los volantes los tiraron. Cuando lo mataron, tiene que haber sido ahí. Bueno, puede ser. Es muy próximo a la fecha del secuestro. Puede ser.
Lo cual para mí es como muy importante el dato. ¿Por qué? Por eso te preguntaba exactamente qué era lo que decía el volante. ¿Por qué? Sí. Si tiraban ese volante y no estaba muerta, era una sentencia de muerte. Claro. Yo creo que fue una cuestión, digamos, de improvisación política, de una cuestión así, de un no infantilismo, pero imagínate que no fue una cuestión seria. Una cuestión seria política no pasa por ahí, le voy a pegar un susto y después lo mato, o sea... Además, siendo el jefe, era obvio que iban a buscar a los que estaban Eso, fue una cosa muy madura, o sea, fue una cosa muy... No sé cómo... no sé si madura, pero muy... poco seria, políticamente hablando, ¿no? Ellos eran del Poder Obrero. Carlos Costa y Giombini eran de Poder Obrero. Sí. ¿No es que Chevere los indicaban como responsable muy alto de armado de listas dentro del INTA o algo así? Lo que pasa es que los servicios eran muchos. Por eso. En todo el instituto había. No dependía de una persona. No, para nada. En todos lados había alguien que era servicios o colaboraban. Y bueno, dedicado a todos los compañeros desaparecidos del INTA, en memoria de lo vivido con la esperanza de un nunca más. Este lo hicimos. Mirá cómo está. Nosotros lo estamos planeando pintarlo y limpiarlo, siempre lo estuvimos planteando, inclusive una compañera que... Pero le han crecido, bueno, un poco los arbustos que estaban para adornarlo. Está bien. Bueno, cuando estén todos los nombres se podrá hacer una placa con... Sí. Los nombres. Sí, inclusive podríamos ver si la placa la podemos poner acá abajo, hacer un diseño también, ¿viste? Bueno, supuestamente tu mamá trabajaría ahí, creo. ¿Sí, acá? Sí, según lo que decía, que es fisiología. ¿Esto? Sí. Está todo muy apacible, pero bueno, tiene su historia. Teníamos la idea de inclusive hacer una recorrida por donde, digamos, trabajaba lo más importante del activismo, donde estaban todos de alguna manera y donde ha quedado gente que reivindica que reivindica esa etapa, que no eran quizás los más activos, pero en esos momentos a lo mejor eran los que acompañaban. A lo mejor cuando entraron los tanques, a lo mejor no tuvieron una reacción como se suponía que debían tener, pero de alguna manera estuvieron de acuerdo con los luchadores de esa época. Y hoy, por ejemplo, decían, bueno, ¿por qué no vienen los muchachos? Qué sé yo, me dijeron en 2 lugares, no es mucho. Pero a lo mejor no es una mala idea. Resolvimos ayer hacer un volante, también digamos, que ya lo habíamos discutido la otra vez, es decir, explicándole a las nuevas generaciones de trabajadores lo que ha sucedido. Obviamente tocando el tema de Marta, pero... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto de que esas nuevas generaciones que queda de... Que desconocen no saben, la actuación del INTA en la época... Que no saben la historia del lugar donde trabajan. No es algo que se discuta, ¿no? Es algo que se... No se habla del tema. Nosotros entramos en la década menemista, por lo tanto yo, hasta que no vi el librito este de Hurlingham, no sabía cómo habían sido los pormenores de esto del comedor, de que el mismo día, el mismo 24, intervinieron esto, se llevaron gente. Se echó a lo mejor a la gente que fue realmente combativa, es decir, por eso digo, no fue al azar. Y los que quedaron, eso me ha llegado a mí cuando volví yo al INTA, gente que me dijo, sí, usted trabajaba, pero usted era de gremio. Y usted en ese momento, es decir, los viejos que quedaron no creo que hayan visto bien el regreso de los nuevos, de los que reingresaban otra vez por un motivo de despido como la ley de seguridad. Si te podían contar la historia, sí, acá hubo un movimiento, echaron gente, pero es decir, los que quedaron tampoco estaban tan metidos en la historia, porque siempre estuvieron al margen.
los hijos de desaparecidos se cuestionan ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué mi vieja en ese momento teniéndonos, no? Si ustedes se preguntaron en algún momento, mi vieja tuvo opciones, o sea, ¿por qué con nosotros, que éramos chicos, estaba en esto? ¿O por qué no, pero no sé si los hijos se plantean eso en una edad determinada. Por ahí de adultos sí te lo planteas. Es una elección de vida de ella. No sé, en realidad no. Digo, nosotros no sabemos exactamente cuál era su militancia. Por lo que hemos escuchado era como la de cualquiera, no más profunda, etc., ¿no? Era como la de cualquiera medianamente comprometido en ese momento. Mira, bueno, vos no te acordás de mí seguramente, pero aparte que yo la conocí a tu mamá de la guardería, yo estaba en el sindicato y la más grande mía iba a la guardería con vos. Sí, ¿Quién sos? Yo soy Silvia. Silvia Licable. Sí. Me hablaron de vos. Sí. Bien, pero vos estás idéntico. Está igualito, es lo que yo le digo. Yo soy la hermana de Marquita. Graciela. ¿Qué tal? ¿Bien? Digo que inconfundible, sos la cara, sos la... Idéntico, parece. No, bueno, 30 años pasaron. Bueno, pero uno conserva las facciones. Yo estuve en la escuelita, en la cual fue, mi maestra Martita Sierra, que uno siempre la recordamos. ¿Quién más estaba en la escuelita que vos recuerdas? Bueno, estaba Chufo, por ejemplo, a Chufo lo recuerdo. ¿Lo recordás? ¿Estaba en la escuela? Sí, Chufo estaba en la escuela. ¿Cómo lo recordás? Y bueno, a Chufo... ¿Daba clase? Él daba clase también. Sí, son una persona muy de lucha. Yo recuerdo que, mira, en el 76 fue cuando lo encontré, viajando a Once. De casualidad. De casualidad, y bueno, él me dice, él me marcó lo que iba a pasar y las consecuencias que le pasaba al país, le iba a pasar al país, y esas las tengo siempre presentes. Uno me dijo, compañero, ¿se quiere sumar a la lucha? Nosotros, como afiliados, lo seguíamos, pero veíamos las internas que había dentro de ellos mismos también. Pero no teníamos la visualidad de quién era de este lado y del otro lado. Pero las luchas fueron fuertes, buenas, en conjunto. Pero cuando llegaba el momento político, en lo político, color político, se entraba en un enfrentamiento. ¿Te acuerdas cuando nos venían a buscar a los bichos colorados? ¿Vos no te acordás? Los bichos colorados. ¿No sería los bichos colorados o los de izquierda? Que nos decía la parte derecha peronista. Entonces, entre todos los problemas que había internos, eran que los mismos peronistas del sindicato tenían que protegernos a los que no éramos peronistas por los peronistas de derecho que se venían con cadena, revoleando, así, venimos a matar bichos colorados, decía. Nos dijeron que acá hay bichos colorados. Fueron avanzando de a poco. Ese avance sobre el sindicato, un año antes no lo hubieran podido hacer, porque la gente no lo hubiera permitido. Y bueno, venía retrocediendo todo, venía avanzando. ¿Por qué pasó el golpe, en definitiva? Claro, es toda la misma historia. En un año se vino como todo abajo. ¿Cómo es posible en tan poco tiempo pasar de esa situación tan alta a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Claro, él ve las cosas como uno lee la historia. Y en realidad las cosas no son lineales. Porque uno lee la historia y uno piensa en los acontecimientos. Porque, claro, lo que pasa es que las cosas son confusas. Nunca es algo total. Entonces esa primavera también en un punto era más ideal que real. Es un camino.
O sea, yo te quiero decir, todo lo que se haya hecho en etapas anteriores, vos podés también decirme qué sentido tuvo, porque en definitiva después vino el golpe y arrasó con todo. Cuando a mí me interviene en el sindicato, yo pensé que era la gran derrota. 6 meses después desaparecieron compañeros, desaparecieron amigos, y me di cuenta que yo me había hecho problema por una cosa que en realidad no era más que el preanuncio de algo más violento. Acá decís. Yo creo que fue acá. Pero así como estaba, lo recordás. ¿Ustedes qué quieren? ¿Verlo? Yo no recuerdo. ¿Y dónde era más? Pero había un lugar de... Yo no me acuerdo dónde trabajaba tu mamá. ¿Está más o menos como en esa época? Tendríamos que encontrar algo. Una foto, algo, ¿no? Qué buena sería. Cuando se forma el gremio, una de las primeras reivindicaciones que él saca, la primera bandera que saca, dice: vamos a hacer la escuela de alfabetización para enseñar a leer y escribir a la gente que no sabe. Entonces había una fuerza, unas ganas de hacer cosas, una convicción de que lo que vos hicieras iba a servir para mejorar las cosas, iba a servir para mejorar la vida de la gente. Y creo que vos te sentías que si no lo hacías, eras un ratón. Era tu responsabilidad social tratar de modificar las cosas. ¿Todos lo sentían así? Claro. Yo supongo que no todo el mundo creía que las cosas iban a ir a buen puerto. O sea, uno trataba de las cosas fueran a buen puerto, que es otra cosa por ahí diferente a pensar ilusamente que las cosas iban a ir a buen puerto. Sobre todo este último periodo en el cual se veía esto de que venía habiendo un retroceso, que iba habiendo cada vez más represión, que las condiciones habían cambiado, y sin embargo esto incentivaba la lucha de uno por tratar de frenar este avance. Uno lo que quería era pararlo. Pero el nivel de militancia de ustedes, ¿hasta dónde llegaba? ¿Hasta ese nivel? Hasta ese nivel de colaboración, digamos. De colaboración. O sea, vos sentís que ella estaba al mismo nivel que vos, Que digamos, en ese nivel. Yo siento que lo que yo hacía, lo hacía ella. No hacía absolutamente nada de lo que yo no hiciera. Las reuniones estas que me decís, ¿qué eran? ¿Qué pasaba? Yo te puedo decir, en las reuniones se discutían problemas políticos. No me preguntés en este momento cuáles eran, porque no me acuerdo ni cuáles eran. Pero se discutían, por ejemplo, se discutían... ¿Quién llamaba esas reuniones? ¿Quién iba? ¿Quiénes iban? Íbamos Chufo, Tino, Marta, yo, Nicolás, Coqui, porque muchas veces estaban ustedes en esas reuniones. Porque... yo, decías Nicolás. Sí, yo. sí, los niños. Estaban los niños, que yo a veces pienso el nivel de arriesgar los chicos. Cuando yo te digo que que se empezó a hacer a estas reuniones un poco clandestinas, porque no lo hacíamos acá, no era que eras elegido al azar. Es decir, había una persona que a vos te invitaba a venir a participar, que vamos a ver qué hacemos en una reunión, a ver cómo podemos organizarnos para trabajar acá adentro. ¿El fin último era encuadrarte? El fin último era encuadrarte, sí, seguramente. Y ahí Chufo ya lo habían echado. Y ahí a Chufo lo habían echado. Él seguía viniendo a la reunión. Él traía la línea. Por eso nosotros con tu mamá estábamos convencidos de que él era que él estaba en la organización Montoneros, que era un dirigente, y con Marta siempre decíamos, es muy inteligente, debe tener una jerarquía alta. Ahora, ¿y eso no se hablaba, no se podía preguntar, no se podía decir? No queríamos preguntarle. Eso lo teníamos claramente. Que cuanto menos supieras vos, era mejor para vos. Bueno, pero como que era un secreto a voces, quiero decir. Claro. Con lo cual, en realidad, en un punto lo sabían. Te cuento lo que yo sé. Que Chufo, los comentarios generales, cuando vos te encontrabas algún conocido, era que Chufo se exponía mucho.
Es decir, se iba al Café de la Paz, se iba a esos lugares donde realmente no tendrías que haber ya aparecido. Cuando estaban clandestinos, digamos. Cuando ya estaba el proceso. Una vez se me apareció a mí en Entre Ríos, durante el proceso. Yo no sabía si saludarlo, me aterroricé tanto cuando lo vi y estaba con su familia, con su mamá, con su papá, con sus hermanas, estábamos de vacaciones acá. ¿Cómo estaba? No entiendo. Y él estaba como que hubiera estado veraneando el Mar del Plata. Era increíble. Chufo fue la persona más combativa que yo conocí en mi vida. Pero, viste, así cuando vos decís, literalmente tenía unos huevos que se le enfrentaba a cualquiera, ¿no? Aparte era un tipo que era muy carismático, era muy claro en sus ideas y era netamente de izquierda, ¿no? Entonces la gente que iba atrás o que apoyaba lo que él decía, los demás pensaban que también tenían esa misma ideología. Digamos, cuando a vos te querían acusar de algo y ponerte un sello, decían, bueno, el tipo es montonero. ¿Y estas reuniones que tenían hasta cuándo, hasta qué momento llegaron? Yo no sé hasta cuándo han llegado, pero llegaron hasta que no nos dio más el cuero. Llegó un momento que ya el temor era tanto, porque era salir de la reunión, salir de a uno, mirar para todos lados, ver... Estaba muy pesada la mano y ya después no nos reuníamos más. Ya era el boche a boche, ¿viste? ¿Y cuál era la discusión? Y la discusión era esta, era el cambio, era cambiar esencialmente políticamente lo que nos estaba pasando. Concientizar al laburante que acá se venía una mano de derecha y que Perón, en definitiva, fue milico y no lo iba a dejar de ser y que nos habíamos equivocado y hacer un mea culpa, ¿no? Y ver qué es lo que podíamos hacer. Ya no podías replegarte. Es decir, ya tenías un papel en el que estaba jugado. Entonces vos tenías que defender ese lugar. Bueno, depende de qué momento estemos hablando, ¿no? Una cosa es el 74, el 75 o ya el 76. Digo, incluso gente como Chufo se fue a México para después volver, pero se fue. Hubo un momento de, bueno, ya no daba para más tampoco estar. ¿No? Se preservaron momentáneamente. Después esa pulsión pudo más. Algunos que tenían un poder, una representatividad muy importante dentro de la escala política, se fueron antes. Claro que los militantes de superficie no tenían ni a dónde ir porque... O tenían, pero alguien tiene que quedar haciendo digamos, hay gente que está más expuesta, gente que está menos expuesta. Hay gente que va a ser más buscada y otra que va a ser menos buscada. Había una confianza de que yo no tengo nada que ver, porque, pero la represión funcionó así en realidad. Fue encarnizarse justamente más bien con las bases. Porque a los otros no los iban a poder encontrar. Una lógica y la lógica falló, digamos. Es como que vos me estés planteando si se podría haber evitado el golpe o si nos podríamos haber refugiado todos los militantes en alguna ignota lugar. No sé si evitado el golpe, pero creo que en mucho se le dio una excusa perfecta al hacer ciertas acciones que políticamente no tenían sentido y eran más militares que otra cosa. Y las acciones militares, solamente militares, terminan fortaleciendo a los militares.
Lo que hizo la izquierda peronista le ofreció una inmediatez a la ansiedad de toda una juventud que necesitaba actuar y actuar ya. ¿Pero no fue una trampa eso también? Ahora, si fue trampa o no, bueno, eso es cuestión de No, no análisis. consciente. Te quiero decir. Puede haber sido sí.